Él viene pronto. Él viene pronto. Así es. Tú vienes pronto, Señor. Esperamos tu venida. Él es el alfa, mis hermanos, y la omega. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Dile conmigo. La estrella de la mañana, oh Jesús, mi Salvador. Y el que es santo siga siendo santo, el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverás. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor. Así es, los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Gracias, Jesús. Somos tu novia, somos tu iglesia, esperamos tu venida y con tu espíritu en nosotros clamamos hoy. Ven, ven, dile conmigo. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Todos decimos ven, ven, dile ven, ven. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. ¿Le estás cantando a Él que venga? ¿Sí le estás diciendo que venga? Vamos a decírselo, ven, Señor. Somos la novia, el espíritu y la novia dicen ven. Queremos verte, Señor. Queremos irnos contigo. El que es santo, siga siendo santo. El que es justo, siga siendo justo. Así queremos vivir, Señor. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Dile a Jesús conmigo, ¿quién es? La estrella de la mañana, oh Jesús, mi Salvador. Piensa en esto, mi hermano. Y el que es santo siga siendo santo, y el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverás. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor. Aquí estamos, Señor, los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Aleluya. Somos tu novia, somos tu iglesia y esperamos tu venida. Y con tu espíritu en nosotros clamamos hoy. Clama conmigo. Ven, ven, díselo a Él. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. Ven, oh ven, ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Vamos, que se oiga tu voz, mi hermano, y tus manos. Dile ven, dile ven, dile a Él. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Una vez más, cántalo conmigo fuerte, díselo a Él. Ven, 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 Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. Ven, oh ven, ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Aplaudamos así todos a Jesús que viene pronto, mis hermanos. Vamos a esperarlo con alegría, vamos a esperarlo con gozo, vamos a esperarlo alabándole, vamos a esperarlo viviendo en santidad.
esperamos, Señor. Queremos verte ya. ¿Puedes decirle conmigo? Ven, 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 Señor Jesús. Dile conmigo, iglesia. Ven, 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 ven. Ven, 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 Señor Jesús. Levanta tu voz y clama a Él conmigo. Ven, 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 ven. El Espíritu y la novia dicen: ven, 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 Señor Jesús. Levanta tu voz y díselo. Ven, 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 ven. Oh, ven, 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 Señor Jesús. Ven, Señor. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor Jesús. Clama conmigo a Él. El Espíritu y la novia dicen: ven. El Espíritu y la novia dicen: ven. Tú y yo decimos: ven. El Espíritu y la novia dicen: ven. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen: ven. Señor Jesús, díselo. Sí, 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 ven, Señor Jesús. En toda tu majestad, Señor, queremos verte. Sí, 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 ven, Señor Jesús. Sí, 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 ven, Señor Jesús. Así es como la iglesia clama a Él. Ven, Señor Jesús. Si tomamos en contexto y a manera de introducción, nos trasladamos por un momento al Antiguo Testamento, lo tedioso de verdad de los sacrificios, de sacrificar animales, el derramamiento de sangre, por causa de nuestra deuda ante Dios, es algo que si nos remontamos a ese tiempo es algo bien pesado. Pero lo más pesado del sacrificio, hermanos, no solamente eran los sacrificios que se hacían por causa del pecado, sino que aún haciendo los sacrificios, la deuda no se pagaba, nada más cubría los pecados, no los perdonaba, no los desaparecía, ahí estaba la deuda. Imagínese usted que le llegue un sobre a su casa, que usted tiene una deuda con impuestos internos, el IRS, y usted le mande pagos tras pagos mensual, pasen 5 años y luego le llegue su total y sea la misma deuda. ¿Cómo nos sentimos ante, verdad, ese tipo de situación? Bueno, asimismo en el Antiguo Testamento, los hombres y mujeres de Dios que el Señor llamó, los que, vamos a decir, oficiaban en el tabernáculo, tenían la responsabilidad de mantener en paz al pueblo de Dios por medio de los sacrificios, el cual el Señor había establecido. Y cada año tras año tras año, si usted nota los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Hebreos, el Señor mismo dice: tantos sacrificios no me agradaron. En un momento en el Antiguo Testamento el rey Salomón sacrificó miles de becerros, miles. ¿Sabe lo que son miles? ¿Se sabe la sangre que hay en miles y miles de becerros para el Señor? Y luego vemos en el Nuevo Testamento que el Señor dice: ninguno de esos sacrificios me agradaron. Ahora, yo no sé si usted se ha hecho la pregunta, si Dios sabía, por ejemplo, que ninguno de estos sacrificios agradaban
a lo que Él quería, ¿verdad? Que pagásemos por los pecados o agradar la demanda de la justicia. ¿Por qué permitió todo esto? Bueno, si yo personalmente me remonto al Génesis y digo, bueno, el Señor hubiese, ¿verdad?, vestido a Adán y Eva e inmediatamente la crucifixión ahí. Y ya hubiésemos ido desde Génesis, ¿verdad?, una vida cristiana como la que hoy vemos. Pero el Señor nos permitió y nos permite todavía mirar sus demandas y utilizar la ley como un espejo reflectivo, un espejo que refleja mi condición. La ley, cuando se le entregan a los hombres, es como que un joven se porte mal y su papá lo ponga de castigo, ¿verdad? Y le diga, mira, hasta que no levantes mi camioneta con el dedo pequeño, no te voy a perdonar. Y que usted ve a este joven caminando hacia la camioneta, y usted diría, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué deducimos? ¿Quién me dice? No va a poder. Entonces la idea es volver al Padre y decirle, por misericordia, papá, perdóname, no puedo levantar la camioneta. Entonces las leyes dadas no fueron para que los hombres la cumplieran porque no podían. Era para que cuando veían las demandas de Dios decir, Señor, ¿quién podrá cumplir uno de esos mandamientos? Envíanos ayuda. Y todos los que vivieron en el Antiguo Testamento, que son salvados del Antiguo Testamento, fue por fe, no fueron por los sacrificios. Por la fe que una vez fue determinada desde el Génesis a Cristo, pecados pasados, presentes y futuros. Por eso en Hebreos 11 vemos a los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento. Ahí están. Creyeron a la ofrenda de Dios. Por eso leemos a continuación aquí Hebreos 10, verso 5. Fíjense lo que dice este texto. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice. ¿Quién entró en el mundo? ¿Quién me dice? Cristo entró en el mundo, ¿verdad? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificios y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales son cosas que se ofrecen según la ley. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero. ¿Qué es lo primero? Los sacrificios del Antiguo Testamento, para establecer esto último. ¿Qué es lo último? El sacrificio del nuevo pacto, un solo. Dice el verso 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cada ser humano, mis hermanos, necesitamos tener paz. ¿Cuántos quieren paz? Necesitamos seguridad. ¿Cuántos quieren seguridad? También necesitamos algo que llamamos amor. Paz, seguridad y amor. Nuestra alma tiene sed de estas tres cosas. Todo ser humano, cristiano y no cristiano, anhela tener paz, seguridad y amor. La paz es el estado de tranquilidad, quietud, de calma, de reposo y de descanso de nuestra alma, no de nuestro cuerpo. Si usted tira una siesta, cuando llega a su casa se acuesta y toma una siesta, su cuerpo descansa. Pero si usted se acuesta con una preocupación, ni su cuerpo ni su alma descansa. Es la diferencia. En otro sentido, la paz es todo aquello que quita la angustia y el dolor que produce la incertidumbre y el miedo, el cual vienen cuando no tenemos la paz y la seguridad de Dios. Todo ser humano tiene esto. Por eso es que el Evangelio, cuando se le predica el Evangelio no creyente, algunas personas piensan que eso es nada más algo adicional a mi vida. El Evangelio es algo que te estamos ofreciendo, así como venderte algún producto de Amway, de Royal Prestige, o a lo mejor en una membresía de algún club o algo. No, mis hermanos, el Evangelio es lo que nuestra alma está a cada momento pidiendo. En el Evangelio es donde encontramos la paz y la seguridad. La palabra seguridad, en su definición bíblica, es la certeza de que estamos bajo protección y que nuestra vida no corre peligro ni riesgo de muerte. Eso significa seguridad. En Ezequiel 34:25 el Señor le dice a su pueblo, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. El amor, por tercero, es la parte afectiva que nos une como seres humanos.
Es lo que nosotros todos demandamos. Miren, el amor es lo que nos hace sentir personas de valor y de importancia. Cuando a usted nadie lo llama, no lo buscan, usted se siente que usted no tiene valor. Pero cuando alguien está a tu lado y refleja el amor de Dios en tu vida, entonces sientes que tienes valor y que eres una persona que sí tiene valía. Por eso el amor es tan importante. Cuando usted escucha que Dios nos ama, en muchos de los casos no le damos mucha importancia. Cuando alguien, por ejemplo, en la calle te dice, mira, Cristo te ama. Oh, gracias. Pero fíjense que todos en esta tierra buscamos ese tipo de amor y solamente lo encontramos en Él. Usted sabe que las familias disfuncionales, su origen de problema es el amor, la falta del amor de Dios. ¿Usted sabía eso? Cuando usted ve, por ejemplo, hoy vemos tantas situaciones y yo, por ejemplo, me llegan a la mente tantas cosas como los padres cuando crían a sus hijos, piensan que porque lo corrigen y le dan comida y le dan ropa, ya cumplieron con ellos. Y le están dando todo lo que el cuerpo necesita, pero ¿dónde está lo que el alma necesita? El amor de padre, el amor de madre. Y por esa razón, cuando la palabra dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te desampararé. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, ¿verdad? Amén. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron todo esto, mis hermanos. Perdieron la paz de Dios, se sintieron inseguros y experimentaron la presencia de un Dios lleno de ira. Por esa razón, cuando usted ve el mundo que busca en las cosas materiales, en las cosas terrenales, un poquito de paz, un poquito de seguridad, un poquito de amor, no la encuentra, porque nada más encontramos eso en el Señor. El alma que está separada de Dios, hermanos, experimenta la falta de paz, falta de seguridad y falta de amor. Esto no solamente son los no cristianos, los cristianos también sufren de este mal. Cuando usted se aleja del Señor, inmediatamente ocurre lo que llamamos condenación. Para el cristiano no hay condenación, pero sí se experimenta la separación de Dios. Cuando usted se siente, miren, yo lo he visto como algo práctico. Cuando yo en el caminar con el Señor me siento sin ánimo, me siento así como vacío, me siento como sin propósito, de momento llega ese momento, valga la redundancia, inmediatamente me doy cuenta que me he alejado del Señor. Puedo seguir estudiando la Biblia, puedo seguir orando, puedo seguir viniendo a la iglesia, pero yo en relación estoy distante. Es como mi esposa, podemos estar dentro de la casa, sentarnos a comer, pero podemos a la vez estar distante. Y se nota en la relación, en el trato. Entonces, así mismo el alma, cuando el alma del ser humano está lejos de Dios, viene una ansiedad interna, hermanos, que vamos a explicar, que por eso es que todos pecamos. De ahí es donde nace el deseo de pecar. Vamos a Génesis 3, vamos a donde comenzó todo el problema. Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Qué significa condenación en la Biblia? Bueno, se lo voy a explicar en un sentido práctico que usted experimenta cada día. Cuando usted tiene una deuda grande, o una deuda, vamos a decir, la renta vamos a poner, ¿verdad? Y se está aproximando el día y usted no tiene ese dinero, inmediatamente comienza usted a experimentar un sentido de incomodidad, un sentido de falta de paz. Cuando usted debe, ¿verdad? Para los que le gustan pagar a lo mejor más, esto crea en el corazón una falta de descanso. Hasta que usted no paga lo que debe, no hay descanso. Así como el rey con el siervo y el consiervo, la historia de los dos deudores. Entonces, deuda produce en su corazón dolor en su alma. Le pongo un ejemplo. Si usted llega a su casa ahora mismo, cuando usted salga de la iglesia, y usted abre el buzón del correo, y usted ve que le llega un sobre del IRS, de impuestos internos, y dice, fulano de tal, usted debe $250,000. Y abajo dice, si usted no paga esto en un mes, usted va a la cárcel. Ahora, ¿cómo usted pasa el resto de su día? Piense bien, en paz, se come sus palomitas de maíz, a ver televisión, ¿verdad? Y que Dios sobre. ¿Se dan cuenta que todo cambia? Y usted se pasa el día entero cargadísimo llamando a los hermanos que oren por usted. Señor, ¿y esta deuda de dónde salió? ¿Cómo voy a pagar esto? Comienza su corazón a turbarse, ¿sí o no? Ese es el mismo sentido de una persona que no ha recibido el perdón de Cristo. El mismo sentir en su corazón. Produce ansiedad. Bueno, al otro día amanece, estoy todavía en el ejemplo,
y le llega otro sobre diciendo, le pedimos perdón, pero la carta que le llegó del IRS, de esta deuda, fue una confusión. Ahora, ¿cómo usted haría? ¿Qué le llegó a su corazón? Paz. Ahora, quiero que piensen en esto. No ha sucedido nada. Usted nada más en un promedio de un día ha leído 2 cartas. No ha pasado nada. Usted no pagó, no vino la policía. Usted leyó 2 cartas nada más. En un momento estaba turbado o turbada y en otro momento llega la paz. El Evangelio, mis hermanos, no es un consejo. El Evangelio es una carta que nos informa que nuestra deuda ha sido saldada. Cuando usted sabe lo que usted le debe a Dios, si usted se imagina, por eso cada vez que leemos la Biblia, nos damos cuenta que somos más malos, más llenos de maldad y cosas que usted no sabía, eso incrementa la deuda. Y eso va creando una imagen más clara de por qué Cristo fue a la cruz y cuánto fue que costó lo que Él pagó allí. Eso es lo que produce en nosotros acción de gracias. Acción de gracias es el servicio a Dios, la obediencia a Dios, vivir para Dios. Bueno, vamos a ver un ejemplo en Génesis 3, versículo 7. Ellos experimentaron exactamente lo que les estoy diciendo. Génesis 3, verso 7. Todos conocen el contexto. El Señor le dice en el capítulo 2 a Adán que no coman del tercer árbol, el árbol del bien y del mal, ¿verdad? Habían 3 árboles, uno era para comer todo lo que querían, otro era el árbol de vida y el tercero era el árbol que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta prohibición tenía que ver con marcar, acuérdense que hemos estudiado que este árbol no estaba envenenado. El árbol no era de Satanás, fue el Señor que lo plantó allí. Este árbol representa una segunda opción para o escoger a Dios o rechazarlo. Eso es todo. Una opción para que si Adán y Eva, aún siendo Dios el creador, les dio la oportunidad de que ellos lo escogiesen. Cuando el Evangelio se predica, esa opción del que lo escucha, no es obligatorio. O sea, no obligamos a la gente, le presentamos el Evangelio y si ellos quieren, siguen, y si no, obviamente la consecuencia es perdición. Pero tienen la opción de escoger a Dios o de rechazar a Dios. Cuando alguien o la Biblia dice que alguien va al infierno, no fue que Dios lo envió, la persona fue sola. Se lo pongo de esta manera. Imagínese que usted esté parado aquí y yo estoy aquí. Y yo le digo, mira, te conviene darle la vuelta a esto porque ahí hay un hueco de 50 pies de profundidad. Si yo rechazo tu consejo, ¿cuál es mi consecuencia? Ahora pregunto, ¿me tiró la persona en el hoyo? No, yo mismo fui allí, porque yo rechacé el consejo. Entonces, ir al infierno es una consecuencia de rechazar a Dios. Pero se da cuenta que Dios nos da años y años de vida con el fin de que un día nos arrepintamos. Años de vida, nos da un promedio de 80 años para que lo consideremos. ¿Usted se imagina eso, hermanos? La misericordia de Dios tan extendida. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Bueno, aquí en el verso 7 nos damos cuenta en el contexto que ellos sí mordieron del árbol, comieron del árbol prohibido, y inmediatamente dice que en el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Esto es después de haber comido el fruto. Dice, y conocieron, ¿qué dice? Que estaban desnudos. Conocieron que estaban desnudos. En el último versículo del capítulo 2, el texto dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿verdad? Aquí dice que se dan cuenta que están desnudos. Ahora, aquí la desnudez, hemos estudiado, no tiene nada que ver con su cuerpo físico. La desnudez aquí es de su alma. Sintieron desnudez. Cuando usted está inseguro, se siente en el alma desnudo. Cuando a usted le falta paz, se siente desnudo. Cuando usted se siente atribulado, se siente como que su alma está desprotegida. Ellos sintieron una desnudez interna, pero manifestaron una reacción externa. Van a ver lo que dice el texto. La desnudez de Adán aquí y de Eva era del alma. Aquí nos damos cuenta de un punto, hermanos. Cuando el ser humano tiene una necesidad interna, naturalmente busca una solución externa, ¿verdad? En mi país, por ejemplo, es un país donde la gente resuelve todo con bebidas y drogas ya, pero más con bebidas. Todo se resuelve con bebidas. Las deudas, no vamos a beber. Tengo un problema, vamos a tomar. Y allá todo es con alcohol. Tú llegas al aeropuerto y te esperan ahí con una copa de ron, ¿verdad?
Pero fíjense que yo sé que en todos los países existe una tendencia en que nos refugiamos como seres humanos. En este país, ¿a qué refugio es el materialismo? La comodidad, la tecnología, la marca, el carro, la casa. Que nada de eso es pecado, pero nosotros por idolatrar eso lo convertimos en un Dios. Dios en su palabra nos dice que Él nos da las cosas para que la disfrutemos, no para que la adoremos. Y aquí nos damos cuenta de algo. Usted diría, pastor, ¿cómo yo sé cuando estoy o disfrutando o idolatrando? Piense qué tan rápido usted lo regalaría si Dios se lo pide. Y si usted dice, no, eso me costó mucho, ese puede ser un posible Dios. ¿Sí entendieron el ejemplo? Porque Dios debe ser el único que gobierna nuestra vida. Y si Dios nos da una orden, acuérdese que dije Dios, ¿verdad? Si Dios te lo pide, no el pastor. Entonces ahí sabrás si Dios es tu Dios o no. Aquí nos damos cuenta en el verso 7, hermanos. A continuación, dice el texto, fíjense lo que dice. Estoy en el verso 7 a la mitad. Pregunta, ¿dónde ando? Lo voy a leer de nuevo porque me perdí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y qué hicieron? Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron ¿qué? Hojas de higuera. Es importante este punto aquí porque ellos se sienten desnudos y dicen vamos a vestirnos. Ahora bien, se van a dar cuenta por qué razón yo digo que la desnudez no era externa sino interna. Porque en el versículo 8 esta desnudez solamente fue una experiencia, se sintieron desnudos internamente. El 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Ahora pregunto, ¿por qué razón no se escondieron el uno del otro? Si era vergüenza de desnudez externa. ¿Por qué los dos seguían juntos y de quien se escondían era de Dios? Aquí nos damos cuenta que la vestidura que ellos se ponen no cubre su desnudez. Porque aún escuchando otra vez la voz de Dios, se sintieron aludidos, se sintieron desnudos, desprotegidos, se sintieron bajo condenación. ¿Sí están entendiendo hasta ahí? Esta vestidura, hojas de higuera, representa cuando el ser humano quiere cubrir su desnudez, entiéndase, saciar su necesidad del alma con cosas materiales o terrenales. Ese es el problema, mis hermanos. Y nos damos cuenta que ellos hicieron lo mismo. Ellos se crearon un vestido de hojas de higuera. Póngale usted la marca que usted quiera, Gucci, Armani, Elizabeth Arden, no sé, las marcas. Usted póngale una marca y vístase bien caro, a ver si su paz va a llegar, si su reposo va a llegar, si su ansiedad fuera de Dios lo va a saciar. Se va a dar cuenta que no, mis hermanos. Aquí vemos el verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él, el hombre, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. ¿Por qué la voz de Dios le causó miedo? Porque habían desobedecido. Las personas que viven en desobediencia, y no estoy hablando de que uno sí obedece, otro no, estoy hablando de toda la raza humana, por pecado natural, experimenta este miedo interno. Por eso la palabra a veces, en vez de atraernos, a veces nos ahuyenta. La voz de Dios a veces, hermanos, nos hace correr en vez de acercarnos a Dios. Pero no es por la palabra, es por lo que hemos hecho. Es como los niños cuando hacen algo escondido, el papá lo llama, lo mismo. O sea, usted lo experimenta como padres, lo mismo. ¿Qué hiciste? No, nada, inmediatamente tú sabes que hizo algo. Su manera de hablar, todo lo delata. ¿Qué produjo la desobediencia de Adán y Eva? Falta de paz, inseguridad y falta de amor. La separación de Dios, en efecto, hermanos, produce en el alma un sentido de culpa, de condenación, de deuda, de angustia, tribulación, de persecución. Eso produce vivir separados de Dios. Estas cosas producen también en el corazón ansiedad, estrés, depresión, miedo, vacío, inseguridad, etcétera, etcétera. Por consiguiente, cuando estamos llenos de ansiedad, de estrés, de todo ese tipo de cosas, ¿qué necesitamos? Un poquito de alivio. ¿Y a dónde acudimos? A la carnalidad, al mundo o las ofertas de Satanás. Se va dando cuenta que la separación de Dios produce miedo y ese miedo produce estrés, vacío y depresión,
Por lo tal, tenemos que buscar esa agua donde quiera que aparezca. De ahí viene, hermanos, el por qué pecamos. Pero si usted pone mucha atención, en Génesis, cuando leemos que ellos pecan, lo primero que hacen es que se hacen hojas de higuera. La mañana yo comentaba que cuando a mí me gustaba abrir la nevera de mi casa cuando era más niño y comerme el salami así crudo, me gustaba. Cortaba un pedazo escondido de mi abuela y me comía el salami y lo dejaba como que no lo toqué. Pero mi abuela tenía los dones del Espíritu y de alguna manera se daba cuenta que alguien le cogió un pedazo de salami y decía, ¿quién se comió el salami? Y yo comenzaba a barrer el patio. ¿Por qué usted cree? Buenas obras. Yo me iba a barrer el patio, mis hermanos. ¿Por qué? Para que no me regañaran. Buenas obras. En vez de ir allá y decir, fui yo, perdóneme, porque no me iba a matar. Pero el mismo miedo me llevó a mí a pensar que con mis buenas obras yo le iba a agradar y no me iba a regañar. No importa barrer el patio. Ahora había que enfrentar a la abuelita y darle cuentas, y comenzaba ella a decir cosas. Ella decía, el que se lo comió se le va a hacer ceniza a la lengua. Así, un juego psicológico fuerte que tenía. Y yo decía, fui yo. Y parece que se iba la maldición, ¿verdad? Pero en el momento que uno comete ese tipo de cosas, hermanos, lo primero que queremos hacer es buenas obras. Cuando yo ofendo a mi hermano, ¿sabe lo que voy a hacer? Aumentar mi ofrenda para que Dios me perdone. Eso hacemos. Obras. Y Dios se dice, deja tu ofrenda ahí y ve, arréglate con tu hermano. Por eso es que lo primero que produce este correr de Dios es querer hacer buenas obras, sacrificios. Me voy a portar bien, no haciendo lo que Dios me dice, sino esforzándome en darle más a Dios o en sacrificarme más en servicio. Y Dios no nos pide eso, hermanos. De aquí nace las obras de la carne. Gálatas 5, verso 19, vamos allá. Gálatas 5, 19. Cuando usted se pregunta, anoche mi esposa y yo estábamos ahí sentados analizando una pregunta que yo le hice. Yo le preguntaba a ella, obviamente mi intención de esa pregunta es iniciar una conversación, un debate que edifique, ¿verdad? Le digo, ¿por qué es tan difícil nosotros no responder a los apetitos de nuestra alma? ¿Por qué es tan duro? ¿A cuánto se le pasa eso? ¿A cuánto se le hace difícil? Algunos levantaron la mano a la mitad y otros, ¿verdad? Pregunto de nuevo, a ver si estoy hablando de la iglesia. ¿A cuánto se le dificulta no darse los gustos que su corazón le pide? Todos. Esa es la lucha. Por eso Jesús dice, niéguense. Todos tenemos esta lucha. Cuando yo quiero hacer esto, Dios dice que no, a veces lo ignoramos. Y decimos, es que se me olvidó el versículo que dice que no lo haga. No, mis hermanos, ahí está la lucha. Pero usted se va a dar cuenta que cada vez que pecamos es buscando placer en el pecado. Porque estamos vacíos, como la mujer samaritana. Jesús le dijo, si tú sigues bebiendo de esa agua, vas a volver a tener sed. La misma vas a volver a tener sed. Miren, Gálatas 5, 19, comienza con la primera palabra, aparte de la I, dice, y, ¿cuál sigue? Manifiestas. Aquí manifiestas, ¿sabe lo que está diciendo? Está hablando de una palabra que ni siquiera tiene que ver con que hay que hacer esfuerzo en hacerlo. Manifiestas son las obras de la carne, evidentes, claras. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. ¿Sabe lo que es hechicerías? En el griego, farmakeia, drogas, usar drogas. Eso es hechicería, no es hacer brujería en este caso. Se busca la traducción es farmakeia, de donde viene la palabra farmacia, drogas, usar drogas. Dice el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y luego dice algo importantísimo, y cosas semejantes. Si usted toma cada palabra, en su casa un día usted comienza a estudiar este verso, 2 versículos, 3, 19, 20 y 21. Y usted agarra una palabra de estas, cualquiera, y usted le agrega cosas semejantes. Por ejemplo, cuando usted ve la palabra fornicación, fornicación es tener sexo fuera del matrimonio, ¿verdad? Cosas que se parezcan a estas.
¿Cuánta es la lista? La pornografía, los pensamientos de inmoralidad sexual, sexo fuera del matrimonio, cosas semejantes a esta. Por ejemplo, otra, envidias. Cuando a mi hermano le va bien, yo me enojo. Envidias. Cuando mi hermano, Dios lo bendice, yo me quejo con Dios. Cosas semejantes a estas. Cada palabra tiene una lista, una rama de comportamientos que se familiarizan. Por eso es que no son, ahí hay como algunas 15 palabras, cada una tiene una rama. Cuando usted comienza a leer, usted se va a encontrar que usted lo está describiendo a usted y a mí aquí. Eso sale, hermanos, de la carne natural, cristiano y no cristiano, natural. Por esa razón, el contraste de esto dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, etcétera. Fíjense, el fruto que sale de Dios. El fruto de la carne o manifestación de la carne son estos. Pero ¿de dónde sale el comportamiento carnal? Por eso termina el texto diciendo, dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Miren, le voy a usar un ejemplo. Aquí hay una palabra que se llama enemistades. ¿Qué es enemistad? Enemistad habla de todo comportamiento hacia mi amigo, en este caso, que nos pone en contra, nos pone a pelear, nos pone a tener disensión o contrariedad. Ahora, cuando los cristianos están bromeando unos con otros, no debe existir el famoso llamado bullying. Hay cristianos que sí se hacen bullying. Y hay veces que estamos con un relajo, hermanos, que ofende a las personas y no nos damos ni cuenta a veces. A veces sí, a veces lo ignoramos. Todo relajo, no es pecado relajar o bromear, no es pecado, siempre y cuando no ofenda a mi prójimo, no haya enemistad. Yo siempre he pensado en eso, hermanos. Cuando yo era joven, a mí me iban a buscar a mi casa para hacerle bullying con palabras en una ronda a los muchachos. Me iban a buscar a mí. Aquí hay un juego que se llama en inglés Your Mama, así se dice, tu mamá. Sí, Leonel se ríe porque él sabe, ¿verdad? Hacen una ronda y comienzan a decirse cosas nada más para ofenderse. Yo he visto esto en la iglesia, quizás no se hace en la ronda, pero a veces bromeando se ofenden. Y dice la palabra que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Paréntesis cerrado. Sigo, no estoy enojado. Miren, aquí es donde la sed de nuestra alma busca una gota de agua. Cuando nosotros pecamos es porque andamos buscando agua para saciar nuestra alma. La mujer samaritana tenía sed, pero ¿dónde buscaba su agua? ¿Quién me dice? En los hombres, se refugiaba en los hombres, en el sexo o en sentirse protegida por un hombre. No tenía paz, se sentía insegura y no tenía amor. Cuando conoce a Cristo, su manera de ver a los hombres cambia. En vez de usar a los hombres, ella fue luego y les evangelizó. Cuando conoció al Mesías, ¿por qué? Porque fue saciada, mis hermanos. ¿Por qué estamos hablando de esto si el tema es fe y sacrificios? Porque cuando no descansamos en el sacrificio perfecto de Cristo, no descansamos, vamos a querer vivir una vida de sacrificios para Dios y no de fe en lo que ya Él hizo. Miren, ¿sabe lo que producía en los hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento la ley? Frustración. No hay nada peor que querer edificar, hacer un edificio y no avanzar. No hay nada peor que pintar una pared y ver que la pintura no pega. No hay nada peor que trabajar y no ver un peso en el banco. ¿Sí o no? Creo que usted se identifica más con ese. Bueno, ¿quién quiere trabajar? ¿Quién quiere montarse en la bicicleta sin cadenas a pedalear? Nadie. A menos ni para hacer ejercicio sirve. Entonces, aquí es donde viene el punto, hermanos. Primera de Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22. La separación de Dios produce condenación, la condenación produce ansiedad y la ansiedad pide pecado. Por eso es que en Cristo es donde saciamos nuestra sed, mis hermanos. El Señor es muy claro cuando dice: dos males ha hecho mi pueblo. Ha dejado la fuente de agua vida, de agua viva que da vida, y se han hecho cisternas para sí rotas, que no retienen agua.
y viven sacrificándose tratando de llenar la cisterna y cada vez que quiere beber agua está vacía. Esa es la idea de ese texto de Jeremías 2. Primera Samuel 15:22. Dice, y Samuel dijo, bueno, por si usted no conoce el contexto, aquí es donde el Señor, por medio del profeta, le dice a Saúl que destruya a los amalecitas, que no deje ni a los niños. Voy a explicar por qué el Señor hizo eso en un momento. Y aquí vemos que cuando Saúl va, ¿verdad?, mata a algunos, salva al rey y trae las riquezas de Amalec. Aquí es donde viene el profeta y dice, ¿qué es ese bramido de becerros y animales que oigo? Y Saúl le dice, le he traído una ofrenda al Señor, ¿verdad? Y continúa el texto 22. Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? La pregunta tiene de manera implícita la respuesta. ¿En qué se complace más el Señor? ¿En que le demos mucho dinero? ¿En que sirvamos horas muertas en la iglesia? Horas muertas quiero decir muchas horas. En mi país horas muertas es trabajar mucho. ¿Hacer muchas cosas para Dios o hacer lo que Él nos ordena? ¿Qué es mejor? Hace unos domingos hablábamos que de repente Dios te dice ofrenda $200 y tú dices, no, Señor, 300 para tu gloria. Él dice, no, Él te dijo 200 nada más. Haz lo que Él te dice, ¿sí o no? Pero queremos ser superhéroes espirituales y por esa razón, fíjense lo que dice a continuación. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Miren, en esta historia, cuando repasaba esta parte del texto ayer, yo me preguntaba como buen ser humano, no como bueno, sino como un ser humano, como cualquiera, decía, Señor, ¿por qué no salvaron a los niños cuando destruyeron a Amalec? ¿Por qué no? Bueno, dos cosas. Número uno, cuando un niño muere, hemos estudiado, va a la presencia de Dios, no se pierde. Dios tiene cuidado de eso, descansamos en eso. Cuando es abortado un niño, cuando un niño tiene algún accidente, se muere de una enfermedad, es doloroso, pero Dios tiene cuidado en la eternidad de ellos. Descansamos por eso. Por otro lado, quiero decir esto, y yo espero que esto traiga temor a nosotros. Cada cosa que nosotros como seres humanos aprendemos, ya sea por los ojos o por los oídos, se graba en nuestro ADN. Se queda grabado, se queda registrado allí. Y estoy hablando de comportamientos. Cuando usted tiene un hijo, ese hijo suyo hereda muchas de sus cosas buenas y malas. Ahora, yo sé que usted no me deja mentir si yo comienzo a preguntarles, ¿sus hijos se parecen a ustedes en actitud? Y todos dirán, claro que sí, o a mí o a su papá. ¿Están de acuerdo? No me condenan hasta ahí. Muy bien. Por eso Juan 1 dice que Jesús no nació de voluntad de hombre, de sangre ni de carne, sino de Dios. Porque Jesús no tiene ninguna herencia de Adán, no tiene tendencias pecaminosas. Yo cuando fui a República Dominicana hace unas semanas atrás, hablaba con mi papá. Y hablábamos de, mi papá es una persona, humanamente no le tiene miedo a ningún hombre. Cuando yo trabajaba, era joven, hacía letreros. Y si al yo ser muchacho me engañaban mucho, no me pagaban, etcétera. Pero yo conocía a mi papá y yo no se lo decía. Me imagino que usted sabe por qué. Por el problemón que se iba a armar si él se daba cuenta. Yo sabía que mi papá tenía esa parte así. Y siempre me dio miedo eso. Yo de niño supe discernir eso y nunca le dije que alguien me dio, nunca, por evitar un problema. Cuando estaba allá me decía él que mi hermana es más como él en eso, es más así como valiente. Y me dice a mí, tú no. Le digo, yo soy igualito que tú, lo que pasa es que yo soy, en inglés se dice passive aggressive, que soy agresivo pero por dentro, así como, soy agresivo pero no lo manifiesto. Y le dije, sí tengo eso de ti, sí tengo esos enojos, eso así, esa furia que le da a uno, sí lo tengo. Y estamos analizando eso, hermanos. Yo sé que ustedes también pensarán en sus hijos, y los hijos todos heredamos, él heredó y todos heredamos las tendencias del ADN. Cuando el Señor le dice a Saúl, elimina a los amalecitas, él no quería que se regara
las prácticas paganas de Amalek. Quería eliminarlo, es como un cáncer. El doctor cuando te ve el cáncer no te dice, ¿quieres que te quite un 70% o un 100%? Usted le dice, no, déjame un 30% ahí para ser misericordioso. ¿Verdad que usted no dice eso? Entonces Amalek era como un cáncer, era como un cáncer. Y si dejaba a un niño, el cual dejaron vivos, ¿sabe lo que sucedió por no matar a todos? ¿Sabe quién mató a Saúl? Lo que sabe. Cuando viene un mensajero donde David le dice, mira la corona de Saúl, acaba de morir. Y le dice David, ¿cómo te llamas? ¿Sabe que no dijo su nombre? ¿Sabe lo que dijo? Amalecita. Consecuencias por no obedecer. Por eso es que nosotros al vivir en fe hacemos cosas que Dios nos ordena que no tienen sentido en el momento, pero a la larga sí. Los amalecitas se le llevaron las mujeres a David también y trajo consecuencia. Pero me llama la atención, no tienen que buscarlo, segunda de Samuel 8:1, David le pregunta a este mensajero, ¿cómo te llamas? Él no dice, soy José Ramírez, le dice, soy amalecita. Como quien dice, el Señor diciéndole, esta fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl. Entonces, no quedó ni un niño como cuando Coré que cayó con su familia, como cuando Acán cayó con su familia, erradicando el problema desde el ADN. Por eso, hermanos, usted ha escuchado predicadores que dicen que ya no tenemos problema con maldiciones generacionales. ¿Has escuchado eso? ¿Que ya no existe eso? Sí existe. Lo que la Biblia ha erradicado es que ya el hijo, el papá no es responsable de las acciones del hijo, sino que cada uno morirá por sus acciones. Pero sí se transmiten los comportamientos. A mí esto me impactó porque yo no tengo hijos todavía. Esto me llevó a mí a santidad. ¿En qué sentido? Yo no quiero que mis hijos hereden mi pecado. Inmediatamente eso cambió mi corazón y mi pensamiento. Dije, wow, esto es tan impactante, hermanos, porque yo lo veo. Yo he visto padres que la mamá es así como bien rabiosa y sale embarazada, da a su niña y luego la niña, oh, digo yo, ay Dios mío. Y igual así, convirtiéndose en Super Saiyajin. Los que no saben eso es para jóvenes, son los muñequitos. Hermanos, esto es algo, y yo lo digo, yo estoy en el grupo, yo también algún día tendré hijos y van a sacar mis tendencias que yo no quiero. Pero mientras no practiquemos el pecado, no se graba en nuestro ADN, hermanos. Por eso es que la palabra dice que el que peca en su carne contra su cuerpo peca. La fornicación, hermanos, es algo que se queda grabado en el alma. Por eso es que es tan difícil dejar las adicciones, porque se quedan bien grabadas. Y Cristo te puede hacer libre, pero sí es una lucha, porque le hemos dado rienda suelta. Cuando se le da la orden a Saúl, él lo tomó a menos. No, pero ¿y por qué van a matar a todos? No sabía, ingenuo. Pero estaba más entregado a lo que él podía sacar de Amalek y no lo que Dios le mandó a hacer. ¿Sí ven la diferencia entre sacrificios y fe? ¿Sí lo pueden ver? Si preguntamos cuál era el Dios de Saúl, hermanos, no era Jehová de los ejércitos. El Dios de Saúl era su reinado. El Dios de Saúl era la gloria de los hombres, los bienes materiales, lo que hoy todos luchamos en este mundo. Cuando Saúl le dice al profeta Samuel, yo he pecado, parece que se está arrepintiendo. Luego le dice, pero te pido que me lleves y me honre delante de la gente. ¿Usted se imagina, mis hermanos? Le dice al profeta, sí, yo pequé, pero, o sea, ya pequé, lo reconocí a un lado. Llévame para que la gente me honre. Le importaba más lo que la gente pensaba que lo que Dios pensaba de él. Por eso le llaman a David un varón con el corazón conforme a Dios. Por esa razón. Samuel, el profeta, le pregunta, ¿qué complace a Dios? ¿Tus sacrificios de los becerros de Amalek o que hagas lo que Dios te dice? ¿Tú crees que Dios se apantalla con alguien que trae una ofrenda de 5, 15, 25 mil dólares? ¿Usted cree que Dios va a decir, wow, ¿viste esa ofrenda a los ángeles? Wow. Hermanos, le impactó la ofrenda de la viuda, 2 moneditas, porque miró el corazón, le dijo, esta dio todo. Y pensamos que todo es que dio todo el dinero, porque nuestra mente es matemática, no espiritual. Cuando dice que dio todo, significa que ella dio eso, pero la vida le pertenecía al Señor, ella le pertenecía. A veces damos, hermanos, y se nos olvida que al echar el sobre en esa canasta, decimos, te estoy dando un poco, Señor, pero todo lo que tengo es tuyo. Mi vida es tuya, lo que yo poseo es tuyo, todo es tuyo.
te estoy dando un poquito para que me quede para pagar la renta y lo demás, pero al fin del día todo es tuyo. Y por esa razón, hermanos, amamos el dinero muchas veces. Porque cuando viene la separación de Dios, viene angustia al alma y necesitamos algo con que sentirnos bien. Y el dinero da muchas cosas. El dinero es el medio. Por eso dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por dinero una mujer se prostituye. Por dinero un hombre vende drogas que mata millones. Por dinero se matan entre familiares. Por dinero la gente abandona a Dios. Por dinero Judas se entregó al Señor. El amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, 3 puntos importantes en la vida de Abraham. 3 tipos de sacrificio vemos aquí. El Señor le da una promesa a Abraham y le dice: en Isaac te serán benditas todas las naciones. ¿En quién? En Isaac. Pasa un tiempo, me imagino que Sara, ¿verdad?, revisándose la barriga, iba a la farmacia a comprar su dispositivo para ver si ya estaba embarazada o no. Al año 11 se da cuenta que todavía no, y le da una idea a Abraham. Le dice: tengo una sierva joven llamada Agar, ten el hijo con él para ayudar a Dios, porque Dios parece que no puede. Es que soy estéril, Dios no tiene poder. Ese es el sacrificio de Sara. Sara se sacrifica a ella para ayudar a Dios. Ahora, yo me imagino que ella seguro pensó que Dios le agradaría eso. Vemos un segundo sacrificio, ¿cuál? Después de haber tenido a Ismael, tenían que echarlo fuera ahora. Obras muertas. Algo que Dios no mandó, Dios lo manda a echar fuera. Todo lo que ustedes o yo hagamos para Dios que Dios no mandó, son obras muertas, mis hermanos. Por eso cuando alguien dice, uno le predica el evangelio a la gente, y obviamente el infierno no es el tema de la conversación, pero siempre cuando alguien lo rechaza el evangelio, el infierno es la consecuencia. Y la gente piensa que el infierno, o sea, que ir al cielo es por causa de no ir al infierno. Es decir, hoy me voy a mi casa para no quedarme en la calle. ¿Verdad que tiene mala intención eso? No, yo llego a mi casa porque quiero descansar, quiero estar con mi esposa, quiero comer, o sea, relación. Yo quiero entrar al cielo no para librarme del infierno, sino para estar con aquel que murió por mí. La intención es diferente, pero si tú no quieres estar con él, la segunda habitación no es agradable. Piénsalo, el infierno. Suena como que lo usamos para echar miedo y siempre lo digo, no, mis hermanos, es una consecuencia, así como el hoyo. La tercera o el tercer sacrificio, hermanos, este sí viene de Dios, sacrificar a Isaac. Este sí va a producir fruto. La ayuda de Agar no sirvió. El plan de tener a Ismael tampoco, pero el de tener a Isaac sí. ¿Saben por qué? Porque Dios le prometió a Abraham en Isaac. Y en Isaac te serán ¿qué? Benditas todas las naciones. El sacrificio de Sara representa la falta de fe de las promesas de Dios. Miren, si Dios te promete algo, Dios lo va a cumplir, pero las promesas de Dios para ti son condicionales, pero en general no. Me voy a explicar. Dios prometió que va a salvar. Eso se va a cumplir porque se va a cumplir. Te prometió a ti que te va a salvar, pero eso es condicional. ¿Por qué? Porque tú tienes que responder sí o no. La promesa personal es condicional. La promesa general se va a cumplir. Dios va a salvar a su pueblo. ¿Quiénes se van a salvar? Solo Él sabe. Pero depende de nosotros, hermanos. Sara, cuando escucha la promesa, porque no, miren, cuando el Señor le da el mandamiento a Adán, es Adán nada más. Eva lo recibe de Adán. Pero Abraham y Sara reciben cada uno la promesa individual. Por eso Sara se ríe y le pone a Isaac risa. Como quien dice, jaja, ¿tendré yo placer, deleite al tener un bebé a esta edad? Se rió. El Señor le dio la promesa, pero ella no creyó y Abraham menos. Entonces, si nosotros oímos la voz de Dios decir algo, tenemos que confiar y estar seguro que fue Dios que habló. Y si Dios habló, hermanos, Él lo va a cumplir. Pero también va a depender de nosotros creer. El segundo sacrificio es Ismael. Ismael representa la fuerza de este mundo. Agar era una muchacha joven. Entonces usted ve a Abraham débil, Agar fuerte. Cuando usted tiene una necesidad,
a veces de dinero, de sanidad, algo que usted le está pidiendo a Dios, no acudamos al hombre, no acudamos a menos que Dios te envíe. Esperemos en Dios. A veces, hermanos, como cristianos tenemos un trabajo y no nos alcanza, y en vez de confiar en Dios nos buscamos un segundo o un tercer trabajo y no nos da tiempo para congregarnos. Falta de fe. Por esa razón, 1 Corintios 3, verso 11, acompáñeme allá, 1 Corintios 3, versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Aquí está hablando del fundamento de la iglesia. Dice, el cual es Jesucristo. Está usando la idea de un edificio, el cual Cristo es el fundamento y nosotros somos piedras que edificamos hacia arriba. Pero la iglesia es edificada. ¿Cuántos se acuerdan cuando le dice el Señor a Pedro? Pedro, ¿quién ustedes dicen que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión es la misma de Romanos 10, el que confesare que Jesucristo es el Señor, será salvo. Entonces él dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quiere decir, sobre esta fe, sobre esta creencia, la iglesia será edificada. Entonces estamos hablando de que Cristo es el Señor, vivimos en esa fe. Aquí Pablo está hablando de una iglesia o de la iglesia siendo edificada. Ya está el fundamento, el cual se llama ¿cómo? Jesucristo. Y dice el 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, eso es un elemento. Otro elemento es madera, heno y hojarasca. Aquí vemos dos elementos. Los primeros tres, si usted lo pone en el fuego, se embellecen, se purifican. Pero si usted pone la madera, el heno y la hojarasca en fuego, se incinera, se hace cenizas. Entonces aquí el oro o las piedras preciosas representan las obras de Dios. Y la madera, heno y hojarasca representan las obras de los hombres. Cuando usted dice, yo hago esto para Dios, sin Dios habértelo pedido, son obras de madera. Pero cuando tú respondes a la orden dada de Dios, entonces son obras de oro, de piedras preciosas y de plata. Miren lo que dice el 13. Dice, la obra de cada uno será manifiesta. O sea, se va a ver cuál es cuál. Porque el día la declarará, el día del juicio, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es decir, me explico, toda obra que Dios no nos ordenó que nosotros queramos hacer es madera, es heno y es hojarasca. Pero cuando Dios nos dice, es como por ejemplo, uso un ejemplo conmigo, mi llamado a ser pastor. Hay muchos hombres llamados a ser pastores, pero hay otros que no, que se ponen sin Dios llamarlo. Entonces, si Dios no me llamó a mí, Él no me va a respaldar. Él no me va a cumplir con la promesa por la cual me llamó. Entonces, cuando Dios te llama al llamado del servicio o te dice que hagas esto o aquello, Él te va a respaldar. Si Dios te dice, te voy a enviar una misión, Él te va a respaldar. Si Dios te dice, pasemos al otro lado, Él te va a respaldar. ¿Sí entienden eso? Pero si Dios no habló, tú tienes que tratar de respaldarte tú mismo. Si tú haces algo que Dios no te mandó, tú tienes que sostener eso. Yo recuerdo cuando el Señor no solamente nos llamó a pastorear, sino lo que es casa de oración, donde tú comienzas a pensar en la renta, en el internet, en la luz, en todo. Y yo en ese tiempo no tenía, como dicen en mi país, ni en qué caerme muerto. Y yo decía, si Dios me llamó, Él va a suplir. Si Dios no me llamó, voy a tener que vender pastelitos, empanadas para pagar la renta. Porque ya es obra de hombres, no es obra de Dios. Pero tenemos 6 años, hermanos, y nunca Dios ha sido infiel, ni un solo momento. Ni con nosotros, ni con ustedes, ni con la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios prometió. Y se ha respondido a lo que Él ordenó, no a lo que yo pensé un día. Ay, vamos a hacer una iglesia a ver qué pasa. Por fe, mis hermanos, ¿cuántos lo creen? Amén. Y ahí estamos con el lío. No, mis hermanos, tenemos que hacer todo como Dios manda para que sea respaldado por Él. El sacrificio de Isaac representa las obras hechas en Dios. Miren, nosotros aquí ahora somos un efecto o un fruto de esa promesa de Isaac. Somos los hijos de la fe, somos cristianos. Ahí nació la promesa.
y vemos que sí, algo pasó. Pero si nosotros queremos hacer cosas según nuestro pensamiento, no son obras de fe, son sacrificios humanos. Y a Dios no le interesa nada de eso. Miren, hay veces que se nos hace difícil. Yo hablaba, creo que era con Carlos, estábamos en la construcción y yo le decía, al que le encanta trabajar mucho, que Dios lo manda a sentar es una lucha. Al que no le gusta trabajar, que Dios lo manda a trabajar, es una lucha. ¿Sí o no? Entonces, hay quienes, yo le decía a Carlos porque tiene un problema ahí en su cuello, y yo le digo, no levantes peso. Me dice, ay pastor, quiero servir. Digo, yo sé que tú quieres servir, pero Dios te dice, descansa. Hoy vino en la mañana otro hermano, se llama Emilio, anda con un bastón, y me dice, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? En que descanses, mi hermano. No, pastor, pero yo puedo ir haciendo. No, descansa. Dios te dice, descansa, obedece nada más. Ahora, pensaríamos que no estamos haciendo nada. Eso pensaríamos. Pero sí, estamos haciendo obras de Dios. Dios dijo que no hagas nada. Así de simple, hermanos. Porque no es el que más haga o el que mejor lo haga. Es lo que Dios ordena. Sea mucho, sea poco. Si Dios te dice a ti que traigas tu ofrenda y tú tiras 10 centavos y le dice al otro, trae tu ofrenda y tú traes 1000, los dos fieles. ¿Sí o no? No es cuestión de cantidades, hacer lo que Dios te manda. ¿Cuáles son las obras de madera, heno, hojarasca? ¿Cómo podemos entenderlo mejor? Vamos a Juan 7, verso 18. Lo primero que tenemos que identificar para saber si estamos caminando en fe, mis hermanos, es que todo lo que hacemos debe llevar la intención de glorificar a Dios. ¿La intención de qué? De glorificar a Dios. Juan 7, 18. Este texto me gusta, yo lo uso mucho en principio, porque dice, lo que vamos a leer está muy claro. Miren, antes de leer, para que tenga sentido, ¿cuántos varones casados hay aquí? Levanten su mano, casados. Ok, les pregunto, para ustedes complacer a su esposa, ¿usted le compra lo que a ella le gusta o lo que a ustedes le gusta? Lo que le gusta a ella, ¿sí o no? ¿Verdad? A la mañana dijeron lo que a mí me gusta, pastor. Digo, pues le voy a regalar mis zapatos a mi esposa. Bueno, se entiende que el regalo es para agradarla, en este caso, a ellas, ¿sí o no? Bueno, cuando decimos servir a Dios, si decimos que queremos agradarlo a Él, tenemos que hacer lo que a Él le agrada. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, este texto lo dice claro. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Yo lo voy a decir así más práctico. El que hace lo que quiere, anda buscando lo suyo. Por eso usted ve que hay pastores que tuercen la Biblia. Una cosa es tener a lo mejor una confusión bíblica, equivocarse o pensar algo que no está bien, pero con buena intención. Otra cosa es manipular el texto para sacar provecho. Esa es la diferencia, mis hermanos. Y aquí el texto lo dice claro, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este sí es verdadero y no hay en él ¿qué? Injusticia. ¿Por qué no? Porque la intención es agradar a Dios, y el que toca, al que toca y al que busca, si Dios ve que tú quieres agradarlo, ¿no crees que te va a ayudar? ¿O te va a dejar a ver qué pasa? No. Por eso que lo primero que Dios mira es la intención. Palabra de Dios para todos, es una versión más avanzada, lo dice así: el que enseña sus propias ideas está buscando honor para sí mismo. En cambio, el que busca honrar al que lo envió es honesto, no hay nada deshonesto en él. Por eso es que nosotros, en el caso de los que enseñan la palabra o los que sirven, tenemos que en todo momento examinar lo que decimos, lo que hacemos y con la intención que lo hacemos. ¿Para quién es? Yo recuerdo, yo sé lo que a mi esposa le gusta, yo sé lo que a ella le agrada. Por ejemplo, le encantan las flores. Si le encantan las flores, ¿por qué le voy a comprar un peluche? Porque a mí me gusta. Es que a mí me gustan los peluches. Bueno, no es para mí, es para ella. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es clara acerca de cómo agradar a Dios. Lo vamos a ver en un momento. Punto 2, ¿cómo sabemos que estamos caminando en fe? Punto 2, buscar la guía y la dirección de Dios. Aquí es donde muchos luchan, aquí, en este punto. ¿Saben por qué? Porque es más difícil orar y es más difícil esperar.
De repente dice, pastor, póngame en oración porque voy a buscar un trabajo. Y no estoy yo viendo, doblando rodillas y ya me llama. Mira, aquí me ofrecieron uno. Digo, no, ya el Señor respondió, gloria a Dios. Y sí sucede. Pero en muchos de los casos Dios quiere que esperemos, Dios quiere guiarnos y nos quiere poner en un lugar para Él hacer su obra. Mira, Dios te quiere aquí. Es que ahí no pagan mucho, pero ahí es que Dios te quiere. Pastor, es que ahí no hay seguro médico, pero ahí es que Dios te quiere. Pastor, es que me queda lejos, ahí es que Dios te quiere. ¿A quién quieres agradar? ¿A ti o al Señor? Ahí es donde se va a definir. Porque le voy a decir algo, hermanos. Agradar a Dios significa desagradarnos a nosotros. Ese es el problema, que no queremos eso. Agradar a Dios significa negarte a tus deseos para tú cumplir la voluntad de Él. Por eso vemos el punto 3, otro punto. ¿Cómo sabemos que andamos en fe? Dependencia y confianza en el poder de Dios. Miren, esto no lo digo como una queja, pero le decía al hermano Antonio allá atrás, le digo, estoy débil, cansadísimo estoy, no tengo ni fuerzas para subir. Pero el ánimo que tengo aquí ahora es porque yo confío en la gracia de Dios. Yo sé que Él me va a dar fuerza cuando yo me pare. Y eso es todos los fines de semana y cada vez que estoy trabajando para Él. Su gracia es suficiente. Si yo no confío en eso, voy a decir, me voy a beber a lo mejor no sé cómo se llama, 5-hour energy, ¿verdad? Una botellita que te da ánimo. O no es malo comer comida que te dé ánimo, pero hay que también confiar en Dios, que Dios va a hacer. Él me llamó, ¿sí o no? ¿Usted cree que Él me llamó? Usted no sabe. ¿Qué significa vivir una vida de fe? Bueno, aquí la confusión, hermanos, es esta, miren. Muchos cristianos ejercen su vida de fe basada en conceptos o extra bíblicos o antibíblicos. Extra significa exagerar la Biblia. Anti es que va contra la Biblia. Por ejemplo, usted conoce la fe de tírate al vacío que Dios te apara o Dios te va a detener. Bueno, otro es tomar acontecimientos en la Biblia y llevarlo a cabo. Por ejemplo, pregunto, ¿es bíblico darle 7 vueltas a este edificio? ¿Es bíblico o no? Dijeron que no. Exacto, si Dios te dice. Si Dios te dice. Porque darle 7 vueltas no es como una doctrina. Es simplemente una orden específica y en especial. Otra pregunta. Imagínense que el coronavirus aquí arrase, ¿verdad? Y Dios diga, háganse una serpiente de bronce. Lo mismo, si Dios dice. Si Dios no dice, no hacemos. Otro, ¿debemos lavarnos los pies según dice Juan 13? Si Dios dice. ¿Se dan cuenta que no es nada más tomar de la Biblia y hacer lo que uno piensa? Bueno, aquí es, hermanos, donde entra en acción lo siguiente. Los mandamientos morales son no robar, no mentir, no matar, no adulterar. Esos ustedes los leen en la Biblia y los obedecen sin preguntarle a Dios. Es la vida moral. ¿Sí entienden eso? Pero cumplir con su voluntad, eso es otra cosa. Es bíblico, pero es basado en el Espíritu. Por ejemplo, el llamado, la misión, la fecha, la cantidad, etcétera. Todo esto es por la guía ¿de quién? Del Espíritu. Pero yo sé, es más difícil buscar la guía, la dirección. Es más, demanda más de nosotros en relación con Él. Aquí nos damos cuenta, las obras del Antiguo Testamento requerían calidad y cantidad. Calidad y cantidad. En Cristo ahora nos demandan humillación y mansedumbre. Ahora es, sean mansos y déjense guiar por el Señor. Aquí es, hermanos, vamos al libro de Jeremías 13, verso 1. Aquí es donde vemos la diferencia entre fe y sacrificios. Jeremías 13, versículo 1. ¿Cuántos conocen la señal del cinto podrido? ¿Usted ha leído esa historia? Creo que pocos. Bueno, esta historia, hermanos, es un poquito compleja hasta el final. Pero la razón por qué la voy a leer es porque en esta historia el profeta obedece a las órdenes de Dios sin quejarse, sin preguntarle. Todo lo que Dios le decía, él lo hacía. Y nos vamos a dar cuenta que el profeta no entendía por qué hacía lo que hacía. Jeremías 13, verso 1.
Dice, así me dijo Jehová. ¿Cómo dice lo primero? Así me dijo. Fíjense que él no dijo, en la ley de Moisés dice, sino que él dice, así me dijo, a mí. Ahora, obviamente nos damos cuenta que estos son instrucciones específicas. Tengan en cuenta que nosotros estudiamos la Biblia para instrucción y conocimiento, pero somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. O sea, yo conozco la voz de Dios por medio de la palabra, identifico su guía por la palabra, reconozco que Él me está llamando por la palabra, pero la palabra escrita no me puede dar mi llamado. Por ejemplo, mi nombre como pastor no aparece en la Biblia. El Señor me llamó personalmente, pero yo sé que es de Él por el examen bíblico que se hace. Amén. Dice, ve, dice el Señor, ve y cómprate un cinto de lino. Dice, y cíñelo sobre tus lomos. Dice, y no lo metas en agua, es decir, nunca lo laves. Eso está diciendo el texto, verso 2. Ahora quiero que noten la palabra después de la I. ¿Qué dice el verso 2? Compré. ¿Qué significa esto? Obediencia. No, ahí entre el agua y compré no hay ninguna pregunta, ¿verdad que no? O ninguna resistencia, no. Compré el cinto conforme a qué? A la palabra de Jehová y lo puse, ahí está otra obediencia, lo puse sobre mis lomos. Verso 3, vino a mí por segunda vez palabra de Jehová. ¿Cuántos quieren que Dios le hable siempre? Es bonito cuando dice, me habló el Señor, y por segunda y por tercera, sigue hablando. Entonces aquí nos damos cuenta que el profeta va obedeciendo. Dice el verso 4, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates. No estudié la distancia de donde está Jeremías allá, pero les aseguro que está lejos. Está lejos. Así como Jesús caminó 100 kilómetros para bautizarse de Galilea al Mar Muerto. 100 kilómetros en sandalia sobre piedras para bautizarse. Increíble. Dice, y escóndelo allá en la hendidura de la peña. Ahora imagínese usted haciendo esto. Tome su bufanda, no sé cómo le llaman, si tiene otro nombre, tu scarf, tu bufanda. No la laves por 6 meses, quédate con ella al cuello, ¿verdad? En calor, para que tenga más sentido, no en frío, porque en frío no se ensucia uno mucho, y no te la quites, y luego escóndela en la tierra, entiérrala. Ahora, si alguien le da esta palabra, yo les aseguro que estuvieran, pastor, yo no estoy loco, así, pero fíjense, este hombre está obedeciendo, dice el verso 5, fui pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová que me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui, a mí me da risa, hermanos, que el texto es tan explícito. El Señor le decía y él decía, y fui, lo agarré y lo hice. Están ahí esos textos para que veamos la obediencia, que él nada más hizo lo mismo que Dios le dijo. Dice, fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido. Lean conmigo lo próximo. Para ninguna cosa era bueno. Ahora, piensen en esto. El Señor te da, viene palabra del cielo, propósito de Dios. Decimos, lo recibo. Y Dios te dice que hagas esto, y al final de la obra, el cinto ni siquiera sirve para nada. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es de Dios? Fíjense lo que dice el 8. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así como el cinto, haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿Qué es soberbia, mis hermanos? ¿Qué le dijo el profeta Samuel a Saúl? Le llamó soberbio, no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y en este momento nos damos cuenta que irónicamente el profeta está allí como un siervo manso obedeciendo. Y todo lo que él hizo hasta el fin no preguntó nada, pero el Señor le declaró, le dijo, así como se pudre ese manto. Obviamente este estudio tiene muchas profundidades que no da el tiempo, pero ese manto, hermanos, dice, así haré podrir la soberbia de mi pueblo. Y nos damos cuenta que vivir en fe, mis hermanos, es vivir guiados por la palabra de Dios, vivir por la instrucción del Señor. Usted sabe que es más fácil preguntarle al pastor, es más fácil preguntarle a alguien que Dios lo usa, es más fácil preguntarle a un hermano, ¿qué usted cree que Dios quiere para mí? Y muchas veces Dios habla,
Claro que lo hace. Y por medio del profeta, gloria a Dios. Pero Dios quiere que nosotros acudamos siempre a Él, porque los profetas se equivocan, el pastor también y los maestros. Entonces, cuando yo busco consejo en los pastores en México, le digo, pastor, necesito ayuda. Y él me dice, yo creo que la cosa es por aquí. No significa que yo voy y lo hago. Yo escucho y le oro a Dios otra vez. Señor, el pastor fulano me dijo que hiciera esto. ¿Sí o no? O sea, es un cúmulo de confirmaciones de que Dios está hablando. Al fin del momento, es como Gedeón, Señor, quiero saber que eres tú, para yo hacer lo que tú dices, porque yo sé que si eres tú, algo va a pasar. Si tú hablas, si tú no has hablado, no va a pasar nada. Por esa razón, cuando Gedeón pelea con los 153,000 o 135, nunca me acuerdo, eran 300 ellos. Eran 300. Y él fue con toda valentía, no porque él era valiente, sino como David mató a Goliat, porque venía en el nombre del que lo envió. Y le dijo, Gedeón, vete, ya te entregué en tus manos a los de Madián, a los madianitas. Pero primero, hermanos, está la palabra y luego la obediencia. No es tomar una idea bíblica y aplicarla. Los morales, mandamientos morales sí, pero tenemos que buscar dirección, porque cuando Dios te quiere usar, Él te quiere en un lugar específico. Si Dios te quiere mandar a una misión, inmediatamente tú piensas África. Te dicen, no, a tu vecino al lado de tu casa. Siempre estamos con África como que es el peor lugar donde vamos a ir. Y a veces, Dios, dime, yo voy en tu nombre, y te dice, ve a tu casa, reconcíliate con tu esposa. Misiones de Dios, orden de Dios. Señor, estoy aquí, donde tú quieras yo voy. Cría a tus hijos en la palabra. Cosas sencillas. Pero estamos dispuestos a ponernos la armadura de Iron Man y ir a las naciones, hermanos. La voz de Dios es importante, porque yo me he visto en muchas veces con ese sentimiento en el pasado, así como de superhéroe, y Dios me dice, cálmate, cálmate, Juan, como me dice mi tío. Nada más quiero que hagas esto, sencillo, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Amén. Oramos. Padre, tú eres bueno, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, es suficiente. Gracias por darme la garganta, Señor, para terminar y mis hermanos escuchar. Gracias por esta palabra que yo sé que dará mucho más fruto a medida que la vayamos meditando, rumiando. Y yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, si hay alguna confusión de algo que yo no expliqué o lo expliqué mal, Señor, que tú puedas corregir, Señor, en el corazón de mis hermanos. Yo te pido, Padre, y confío en que esto, Señor, es para pensarlo y llevarlo a la práctica y ver cómo tú te manifiestas cuando obedecemos tu voz. Yo te pido, Señor, que mis hermanos puedan seguir escuchándote, Señor. Sabemos que para poder estar en esa conexión íntima contigo, tú nos demandas santidad, vivir separados para ti, así como Asaf, que no estemos mirando las cosas de este mundo, sino buscándote en cada momento. Tu palabra dice en Hebreos 11:6 que es imposible agradarte sin fe, Señor, porque es necesario que debamos creer que tú estás allí, Señor. Debemos creer que tú existes y estás allí mirándonos y que tú galardonas los que te buscan. Sabemos, Señor, que tú estás más interesado en nosotros, que cumplamos con lo que tú nos ordenas, pero también nosotros queremos vivir para tu gloria, Señor. Así que te pedimos ayuda, Señor, y en esta semana entrante ayúdanos, fortalécenos y que tu gracia sea suficiente, Padre. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga, mis hermanos.